esta presentación? Sí, profe. Bueno, verán chicos, vamos a hablar acerca de la columna vertebral. Yo creo que me voy a pasar acá porque hay algunas cosas que tenemos que ver. Bueno, la columna es una de las estructuras del cuerpo que pues son realmente importantes en cuanto a la movilidad y a la posición en la que nos encontramos, ¿de acuerdo? Eh, en la historia en la historia evolutiva, pues la que más ha sufrido cambios ha sido esta estructura anatómica, ¿cierto? Si la podemos ubicar, entonces se encuentra en la parte posterior del tronco, ¿de acuerdo? Eh, antes se conocía como en la parte, como que la columna dorsal, pero ya no se puede, creo que hablar de eso porque el dorso es toda la espalda, es toda la parte posterior, o sea que no podríamos hablar de una columna dorsal, pues, es columna vertebral con unas partes. Lo que les decía en cuanto a la parte evolutiva, pues esta es la que ha sufrido más cambios porque pues su variación en cuanto a la evolución ha hecho que nosotros pasemos de ser cuadrúpedos a bípedos. O sea, en el tiempo de estar andando en las cuatro extremidades, pues que hoy andemos en dos. Eh, es la encargada de como que como entre su función principal será la preservación o como la seguridad, el resguardar, pues, eh, su parte interna, que es la parte medular, que es la parte que es como que la continuación de la parte neurológica, de la parte central, que es como que es la parte pues cerebral, esa continuidad de las estructuras neurológicas, pues están protegidas por esta columna vertebral. Para su estudio, pues se han dividido estas vértebras por algunas características especiales que tienen. Cada una las hemos dividido en tres tipos. Bueno, aquí en esta diapositiva están cuatro, pero realmente existen tres tipos no, bueno, cuatro serían, cuatro tipos de estructuras vertebrales, llamadas pues unas estructuras vertebrales cervicales, otras vertebrales torácicas y otras vertebrales lumbares, ¿de acuerdo? Hay una cuarta estructura pelviana, pues que hace parte del sacro y el coxis, que yo creo que estas fueron pues las que han variado en la historia evolutiva, ya que toda esta parte estas vértebras que creería yo que hacían parte del estado de bipedestación, de ser cuadrúpedos, de andar en cuatro extremidades y de una forma un poco diferente a la que nosotros tenemos hoy del ser humano, pues estaba dada por esta zona, ¿de acuerdo? El sacro y el coxis. Eh, pues yo no las vi ahí, pero creo que pues vamos a ver el sacro y el coxis, creo que verlo mejor cuando veamos el cinturón pélvico, ¿de acuerdo? Por eso yo pues pensé darles ahora lo del cinturón pélvico, perdón, lo del sacro y coxis, pero veámoslo mejor con esa estructura, pues cuando veamos miembro inferior y el cinturón. Entonces, para el estudio, pues existen cervicales, torácicas, lumbares, entre ellas, pues el número, bueno, existen, a ver, serían 12, 19, 24 vértebras, ¿cierto? Siete cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares, ¿de acuerdo? Hablar un poco de eso, entonces, bueno, las vértebras como tal tienen unas características especiales, ¿de acuerdo? Que las vamos a ver ahora. O sea, vamos a hablar como que las características especiales de todas las vértebras, sea cervical, sea torácica, lumbar, y después vamos a pasar a ver, pues como características especiales de cada vértebra, porque hay unas condiciones especiales o hay unas estructuras anatómicas especiales que pues hacen o son las que definen qué tipo de vértebra es y su posición, ¿de acuerdo? Eh,
dice María Fernanda. Bueno, pero no, bueno, listo. Este, y pucha. Bueno, entonces, hablar un poco de las características comunes. Bueno, esto es muy, esto que dice aquí es, sí están viendo la presentación, ¿no? De Power, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, pues estas condiciones en cuanto a los promedios y esta información es un promedio internacional, ¿de acuerdo? En cuanto a la longitud del, o al tamaño, pues, digámoslo así, un poco como más, mm, como más común, pues, podríamos decir, el tamaño de la columna, pues se supone que el del hombre es mayor que el de la mujer, pero esto pues es una vaina que si estuviéramos hablando con feministas o con machistas, pues obviamente eso tendría una controversia, porque pues, pero en términos generales, la columna del hombre es mayor que la columna de la mujer en cuanto a su longitud y tamaño, ¿de acuerdo? Pero eso tiene una variación. Yo obviamente no quiero entrar yo aquí a discutir porque pues sería muy machista o muy feminista eso de ponerse a decir quién es más o menos. Lo que sí es que el tamaño oscila entre 60 y 75 centímetros en los seres humanos. ¿De acuerdo? Este tamaño, pues obviamente con el tiempo, en cuanto, pues acuérdense que cuando uno ya sobrepasa una cantidad de tiempo, el desgaste, la deshidratación, pues eso es como todo, como un carrito que salió hoy y después de 20, 30 años, pues empieza a tener desgastes normales por su uso. Entonces pasa lo mismo con esta parte de la parte articular y pasa lo mismo con esta zona, pues con estos, como que con estas estructuras especiales de la columna. Entonces, obviamente, hay personas, yo no sé si ustedes han escuchado que los abuelitos dicen que eran más grandes, que ahora son más chicos, que han disminuido su talla, y es uno porque han perdido, bueno, entre vértebras existen unas estructuras que son unos discos que con el tiempo van perdiendo hidratación, van perdiendo, mm, pues como su forma, y entonces eso hace que los pacientes vayan disminuyendo su talla. Entonces, por eso es que como que los abuelos dicen hablar de, pues que van perdiendo, ¿no? Como su estatura, pues eso es una condición normal, entre comillas, pues porque es la disminución y la pérdida de estas estructuras por un uso, por el desgaste, ¿de acuerdo? Bueno, hablar un poco de las características comunes, entonces encontramos estas curvaturas, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar unas curvaturas como convexas y cóncavas, podríamos decir, ¿no? Entonces miren, como ven en la imagen, existen unas curvaturas lordóticas y unas curvaturas sifóticas, ¿de acuerdo? Las curvaturas lordóticas, pues existen dos en el cuerpo, como las vemos en esa imagen, que es una curvatura, pues, ¿cierto? Como tirada hacia adelante, que es la curvatura cervical y una curvatura lumbar. Bueno, yo creo, miren, estas curvaturas, chicos, están definidas para exclusivamente dadas para la movilidad de la columna. Acuérdense que la columna tiene una movilidad y pues yo no, bueno, les adelanto un poco, en el cuerpo solo existen dos lugares, dos zonas, perdón, en la columna vertebral existen solo dos zonas de movilidad estricta, o sea, donde realmente hay movilidad de la columna, porque obviamente, pues, si ustedes ven, tiene caras articulares, tienen unos discos, como vemos aquí, ¿cierto? Los discos intervertebrales, pero los movimientos reales de la columna están dados en dos zonas.
donde hay movimientos. El uno es en este lugar, aquí arriba, donde es la unión entre la séptima vértebra cervical y la primera torácica o dorsal. Dorsal, vuelvo y les digo, ya no se pronuncia porque pues toda la columna es dorsal. Entonces, esta es la primera zona de movilidad real, donde hay una movilidad de más o menos, yo creería que entre 2 o 3 grados de movilidad, porque no existe más, pero eso en esta estructura de la columna es una gran movilidad. Y la otra movilidad es aquí abajo, en esta zona, que es la unión entre L5 y S1. Estas son las zonas de movilidad. Por eso, estas son las zonas donde ustedes, cuando ya estén en la práctica clínica, van a ver que las personas sufren de una condición aguda que es el dolor, en este caso el dolor lumbar o el dolor cervical o el dolor cérvico-dorsal. Siempre van a consultar los pacientes por un dolor a este nivel, a nivel de C7T1 y a nivel de L5S1. ¿De acuerdo? Y es ahí donde ustedes inmediatamente van a hacer un diagnóstico de un problema mecánico, ¿cierto? Mecánico de movilidad, porque estas son las zonas de movilidad. Entonces, yo algunos de los internos que están en el hospital o de médicos que están apenas iniciando su práctica, yo siempre les recuerdo esto para que hoy, lo que pasa es que hoy los médicos nos hemos acostumbrado a tomar una conducta asociado a un examen paraclínico o una ayuda diagnóstica. O sea, hoy los chicos, los nuevos médicos o los médicos que están saliendo, eh, salen con una condición es que a todo hay que pedirle exámenes. Y entonces, si va con un dolor lumbar, entonces hay que tomarle una radiografía. Si va con, bueno, y así miles de ejemplos en cuanto a la parte paraclínica. Pero entonces hay condiciones que están dadas por estas zonas, como en este caso que estamos hablando de columna, es que los dolores a este nivel no se necesitan ningún tipo de examen porque son dolores de tipo mecánico. Ahora, obviamente, la condición de estos es generar dolor, ¿de acuerdo? Estas dos uniones, estas se consideran las dos bisagras de la columna vertebral, la bisagra lumbar y la bisagra cervical, pues decirlo así. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden, por favor, que en estas zonas existe movilidad y en estas zonas es donde generan siempre los dolores. Entonces, lo primero que hay que acordarse cuando a ustedes les llegue un paciente con un dolor de este nivel es que no se deben hacer exámenes, que no es ninguna estructura interna, sino que es un proceso mecánico en cuanto a la movilidad de la columna. Entonces encontramos estas dos condiciones, que es la lordosis y la cifosis, ¿cierto? Siendo curvas cóncavas y convexas, y vamos a encontrar dos tipos de cifosis y lordosis. La lordosis cervical, que son pues normales, es decir, que se encuentran como una condición general en la columna, y una lordosis lumbar. Y la otra encontramos la cifosis, que es una cifosis sacra y una cifosis torácica. Eso como condiciones generales o características generales en cuanto a la columna. Bueno, estos son unos ejemplos em, de condiciones, pueden ser condiciones normales o anormales en cuanto a la posición de la columna, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver. Bueno, hablando un poco acerca de las vértebras, chicos, dijimos que existen como unas características especiales en la columna vertebral, en todas. Entonces, quiero que las vean así para que lo entiendan, pues entiendan mejor esta situación de la columna. Entonces, todo lo que vamos a hablar aquí, a excepción de la vértebra 1 y 2, que es el atlas y el axis, ¿de acuerdo? A excepción de esas dos vértebras, todo lo que vamos a nombrar en esta diapositiva la tienen todas. Lo que pasa es que unas tienen un tamaño mayor, un tamaño menor, hay unas características que, bueno, que pueden ser un poco especiales en unas que otras, que hacen la diferencia entre la columna.
¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a ver, chicos, es que la columna vertebral tiene tres partes, creo yo. O sea, yo pues lo veo así siempre como con tres partes. Entonces vamos a tener, acuérdense que si vemos si vemos la posición de la parte vertebral, acuérdense que lo que más está expuesto o lo que más está cerca a la piel es una punta que como sentimos siempre como en la parte media dorsal, ¿cierto? Vamos a encontrar vamos a tocar, siempre nos tocamos como unas punticas, ¿cierto? Uno para poder contar en qué vértebra estamos, pues siempre generalmente toca las puntas, ¿cierto? Y eso es y eso es la parte posterior de la vértebra. Entonces, lo que vamos a ver aquí son dos condiciones. Una, que la parte anterior es mucho mayor en cuanto a tamaño que la parte posterior, ¿de acuerdo? Y lo primero que vamos a encontrar es que en la parte anterior vamos a encontrar el cuerpo de la vértebra, el cuerpo vertebral. Entonces, el cuerpo vertebral va hacia adelante, ¿de acuerdo? Lo primero. Eso es la primera estructura que encontramos, es que las vértebras tienen un cuerpo. Bueno, de pronto esta condición del cuerpo sí se aplica en todas, hasta en la 2, hasta en el axis, porque el proceso odontoico es el cuerpo, bueno, ahora que vamos, pero la vértebra 2, el axis, sí tiene cuerpo. O sea, es diferente a los demás, como dice la canción de Plaza Sésamo, pero es un cuerpo. Entonces, el único que no tiene cuerpo es el uno, es la vértebra uno. ¿De acuerdo? Entonces, las vértebras tienen un cuerpo y en el cuerpo, tienen en la parte de atrás, bueno, podríamos decirlo como todo se llama el macizo apofisiario. Entonces, estamos hablando de las características generales de las vértebras. Entonces, tienen por delante un cuerpo y por detrás tienen un macizo apofisiario. Macizo, pues porque pues es una condición que tiene varias estructuras anatómicas que hacen parte de esta zona. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos en un contexto general, un cuerpo y un macizo apofisiario. Y si hablamos un poco más específico, entonces vamos a encontrar que tiene un cuerpo que está unido a unas estructuras esto es como, está unido a unas estructuras por un canal, como por una unión, podríamos decirlo esto, ¿cierto? Pues es una como prolongación, una prolongación ósea, ¿cierto? Que está unido a esta zona a esta parte de acá atrás, que se llaman los pedículos, que son importantes, bueno, esta es una de las estructuras anatómicas de las vértebras que varía un poco en cuanto a saber cuál es la vértebra que estamos viendo. ¿Cierto? Porque vamos a ver ahora que una de las características especiales de algunas vértebras es de dónde sale este pedículo, y vamos a encontrar hacia atrás dos estructuras especiales. Lo primero que vemos aquí, unas estructuras que son transversas, que se van a llamar obviamente las apófisis transversas, ¿cierto? Vamos a tener un poco más atrás de este, ¿cierto? Más tirado hacia la parte posterior, otras estructuras que son estas de aquí, que se van a llamar las apófisis articulares, ¿cierto? Y después de estas apófisis articulares van a salir como que a unirse en la parte media, ¿cierto? Van a dirigirse dos láminas, ¿cierto? Que van a salir de cada lado, porque acuérdense que este tiene dos estructuras, tiene dos procesos transversos, ¿cierto? Tiene un pedículo, dos procesos transversos, dos procesos articulares o apófisis articulares, y se van a unir en una zona media para formar una estructura que es la que está más pegada o que está más expuesta hacia la parte externa, hacia la piel, que es las apófisis espinosas. ¿De acuerdo? Y estas apófisis espinosas están formadas por la continuación de dos láminas posteriores que van a ser en conjunto con el cuerpo vertebral, con su parte posterior del cuerpo vertebral, van a formar esta parte de aquí que vemos, chicos, esta zona de aquí, que es el agujero vertebral. Que si uno se pone a ver, esta es la zona más importante de las vértebras, porque como yo les decía, esta es la zona que va a transportar o por donde va a pasar
todo este componente neurológico importantísimo, o lo que se considera como la, el, como que esto es la parte neurológica periférica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a encontrar, no se olviden chicos, bueno, vamos a comprar un cuerpo, un pedículo que es la unión de esta zona de aquí, del macizo apoficiario, y en ese macizo apoficiario todas las vértebras van a tener estas estructuras, van a tener unas apófisis transversas, ¿cierto? Que estas van a ser parte de o sea, estas estructuras anatómicas no sirven para la unión, o sea, estas estructuras están diseñadas para la inserción de ligamentos y músculos que están ubicados para sujetarla a la columna y no tenga movilidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener unas apófisis transversas, vamos a tener en esta zona que son unas apófisis auriculares, ¿cierto? O unas caras articulares, sí, articulares, vamos a tener unas láminas, ¿cierto? Y vamos a tener un proceso espinoso, o unas apófisis espinosas, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a la parte general esto en cuanto a la parte general de la parte vertebral. Entonces ahora sí vamos a ver como que la, como que la, como que las características especiales en cuanto a pues como que las características generales en cuanto al cuerpo vertebral. ¿De acuerdo? Yo creo que el cuerpo vertebral se lo ve un poco mejor aquí, ¿cierto? Miren que encontramos dos estructuras que hacen, bueno, entonces el cuerpo vertebral tiene como dos partes, si ustedes ven aquí, miren. Miren que esta parte externa, o la parte anterior del cuerpo, ¿cierto? Es convexa. Igual esta parte de acá, miren, la parte interna no es cóncava, sino también yo diría que es como convexa a la parte posterior, miren, porque si ustedes ven en esta zona, es igual que esta, pues esta parte de aquí es un poco convexa, ¿de acuerdo? O sea, la parte anterior es convexa y la parte interna es también, diría yo, como convexa o puede ser un poco más plana, pero no es cóncava, ¿de acuerdo? A esta zona. Entonces, esa es una de las características en cuanto a su cuerpo, su parte anterior y su parte posterior. Eh, Hablar un poco acerca de su parte posterior. Esta es la que va a formar la pared posterior, ¿cierto? Del agujero vertebral, ¿de acuerdo? Sí, del agujero vertebral, junto al pedículo y junto a la cara interna de las láminas vertebrales, de las láminas laterales de las vértebras. Van a formar el agujero vertebral. Otra condición de este es que este tiene, si lo vemos, yo creo que ahí sí ya podemos verlo como aquí. Miren, esta tiene una zona, tiene como una zona periférica y una zona central. En cuanto a la zona central, vamos a encontrar que esto, como vemos acá, miren, es una condición porosa, ¿de acuerdo? Es parte de la parte porosa y es por donde van a fluir también líquidos y va a ser parte de la producción hematopoyética que hacen en esta zona vertebral de la parte ósea, ¿de acuerdo? Y vamos a encontrar un anillo fibroso, que este va a ser parte de esa unión que hablábamos en cuanto al disco intervertebral, que en las vértebras también va a estar ocupado así, ¿cierto? Diseñado así, esta zona de aquí, miren que ya no es una zona porosa como esa parte media, sino es una estructura un poco más compacta y está diseñada para eso, para que resista, para que obviamente como en esta zona, lo que pues parte de su condición es el peso, ¿cierto? Entonces está diseñada para eso, para que sus discos intervertebrales puedan resistir y aguantar pues el peso del cuerpo. Entonces, esas son las características como especiales en cuanto al cuerpo. Miren que el cuerpo vertebral también como que en su extensión, como que en su extensión externa, vamos a encontrar también una serie de orificios y huequitos, ¿cierto? Que lo que les digo ayudan al movimiento de líquidos y al movimiento de toda esta formación hematopoyética que se hace a nivel óseo. ¿De acuerdo? Vamos a tener dos caras, ¿cierto? Siempre vamos a tener una cara superior y vamos a tener una cara inferior.
¿de acuerdo? En cuanto al cuerpo vertebral. Esta condición si no se aplica en las dos vértebras, en las dos primeras, en el atlas y en el axis, porque eh, el atlas no tiene cuerpo y el axis, el proceso odontoico, pues tiene una forma diferente que lo vamos a ver ahora más adelante. El resto de vértebras, todas son iguales a las demás. Bueno, lo que hablábamos, hablado del macizo hipoficiario, creo que ya les conté de cuál es su condición, quiénes están dentro de este macizo hipoficiario, ¿de acuerdo? Pues bueno, en esta zona de aquí, estamos hablando de pues en esta imagen es una de las vértebras especiales, porque bueno, lo que yo les decía, miren, no tiene, esta la vamos a estudiar más adelante cuando ya veamos las vértebras cervicales, pero pues no tiene cuerpo, sino que su condición es diferente. Hablando del macizo apoficiario, pues son todas estas estructuras que están después, esto mejor aquí. El macizo son todas estas estructuras que están después del cuerpo vertebral, ¿cierto? Entonces está el pedículo, que es esa unión, el proceso transverso, las caras articulares, las láminas y el proceso espinoso. Eh, Vamos a ver aquí que el macizo apoficiario aparece pues como todas estas vértebras, entonces vamos a encontrar en los procesos transversos, están pues, encontramos pues aquí, ¿no? Las apófisis transversas y las apófisis articulares. En las apófisis transversas, como lo vimos acá, vamos a encontrar dos, ¿de acuerdo? Que están las apófisis transversas, son las que veíamos, que son dos lateralmente, que las vimos aquí, ¿de acuerdo? Apófisis transversas. Estas de aquí, ¿de acuerdo? En cuanto a las apófisis articulares, pues van a estar en esta zona de aquí, pues como que en la raíz de la parte de las apófisis transversas, vamos a encontrar apófisis articulares, que vamos a encontrar dos superiores y dos inferiores, dependiendo de la parte vertebral en la que estemos, pero siempre van a haber. Entonces siempre van a haber dos superiores y si podemos girar en este. Entonces miren chicos, bueno, y aquí no aparece, pero pues, miren, estas serían las caras articulares. Miren, caras articulares que serían esta cara articular, dos superiores, y si giramos esto acá, dos caras articulares inferiores que serían estas de acá. Eh, pues obviamente se llaman caras articulares porque pues estas se van a articular con estas caras articulares inferiores, se van a articular pues con las caras articulares superiores de la vértebra inferior, ¿de acuerdo? Y si nos ponemos a ver esto, vamos a ver que este se llama el orificio de conjunción, este de aquí, generado por estas caras articulares. Este se llama el orificio de conjunción, es este que se forma aquí, unido con la otra vértebra cervical, con las otras caras articulares y con ese otro cuerpo. ¿De acuerdo? Pues bueno, en este programa nos vemos bien, entonces acuérdense que esta zona de aquí, esta parte de aquí, el cuerpo vertebral, este es el agujero vertebral, vamos a encontrar unos pedículos y vamos a encontrar
unos procesos transversos, unas apófisis articulares, dos láminas que van a hacer, que se van a unir y se van a formar hacia adelante para formar que este es el proceso espinoso. Bueno, entonces vamos a encontrar estos dos, ¿cierto? Estas dos caras articulares, ¿cierto? Superiores, dos superiores y dos inferiores. Después de esto, ¿cierto? De esta zona de aquí, yo creería que nos pasamos primero acá de las caras articulares, porque nos vamos a pasar aquí hacia estas condiciones que vimos en esta zona de aquí, ¿cierto? Estas. Estas de aquí, esto, miren, esto de aquí, esta zona de aquí, se llaman láminas vertebrales, dos láminas, ¿cierto? Que van a tener una cara externa y una cara interna, siendo que su cara interna, dependiendo ahora de cuando, perdón, veamos las estructuras anatómicas, vamos a ver que tienen que hacen, bueno, que de pronto su dirección en cuanto a la lámina vertebral, pues puede variar un poco y hacen parte de la de la cara posterior en su cara interna, ¿cierto? Del agujero vertebral. Entonces vamos a pasar a las láminas vertebrales, ¿cierto? Y después de esto vamos a ir hacia las apófisis espinosas o hacia los procesos espinosos que dependiendo de la vértebra en la que en la vértebra en la que nosotros estemos, pues estas van a tener unas características especiales que las vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Estas apófisis espinosas, acuérdense que es con lo que yo les digo, miren, estas apófisis espinosas están formadas, ¿cierto? Por la unión de estas dos láminas, ¿cierto? Llegan aquí al medio, pum, y se forman las dos láminas. Entonces ellos van a tener aquí también van a tener una línea de unión en su parte media, ¿de acuerdo? Y mmm, hasta las transversas. Bueno, entonces vamos a ver que estas láminas vertebrales, entonces los procesos, las apófisis espinosas tienen una línea media que es saliente hacia atrás. Estas láminas vertebrales, ¿cierto? Van a ir desde las apófisis espinosas, o sea, van a estar pues desde las apófisis transversas hasta las apófisis espinosas, ¿de acuerdo? Van a desde ahí, o sea, se unen en esa zona de ahí. Entonces, esta zona de aquí, que son las apófisis transversas, miren, desde su base, ¿cierto? Desde la base de la apófisis transversa, diciendo que esta es la base, esta es la parte externa, desde la base de las apófisis transversas hacia la parte, hacia las apófisis espinosas. Entonces, ese es como el inicio de la lámina, de la base del proceso transverso hacia el proceso espinoso o a la apófisis espinosa. ¿De acuerdo? Acuérdense que les había hablado que si hablamos del macizo y del cuerpo, entonces va a tener una zona de unión que se llaman los pedículos, que son dos, ¿cierto? Que son estos dos de aquí, lo que vemos en esta vértebra, este y este, ¿cierto? Son los pedículos que va a unir este cuerpo con el macizo. Bueno, vamos aquí, dice que van a haber dos formas forámenes intervertebrales. Esta es una de las condiciones especiales de unas vértebras que vamos a ver ahora. Bueno, esto es importante en cuanto a la parte radiológica. Espérenme, chicos, un segundito, por favor. Denme un minutico. Hola, chicos. ¿Siguen aquí o ya se durmieron?
Hola, ¿se durmieron? No, no, profe. Ah. Bueno, entonces miren que esta es una condición especial. Esto es algo que nosotros vemos como con frecuencia. Bueno, pues no con frecuencia, pero sí es algo que produce frecuentemente cuando hay algún tipo de trauma, ¿cierto? Y es esta imagen en cuello de perro, que es la que se fractura cuando hay, pues obviamente, traumas de alta velocidad que comprometen la columna vertebral, ¿de acuerdo? Y esta condición que vemos aquí está dada o es una fractura a nivel del pedículo. Si ven, miren, la condición normal es esta de la vértebra y miren que aquí se ve, miren, esta es la cabeza del perro y este es el collar, ¿cierto? Y este es el cuerpo. Entonces, cuando vemos esta especie como de collar en el, en una radiografía, pues tenemos, lo que podemos decir es que hay una fractura del pedículo, ¿cierto? Entonces, esta es una imagen que es, o sea, entre las fracturas vertebrales, entre las fracturas de las vértebras, podemos decir que esta es una de las fracturas más frecuentes en cuanto a los traumas por alto impacto que comprometen a la columna vertebral. ¿De acuerdo? Pues obviamente los otros, pues los que ya tienen, ya son lesiones generadas por, no sé, por objetos de velocidad mayor, como las armas y esas cosas, pues lo que generan generalmente es destrucción del cuerpo vertebral, ¿cierto? Y eso pues genera todo esto va a generar deformidad del canal medular y pues lo que genera pues algunas alteraciones en cuanto a movilidad. Bueno, aquí hablamos un poco acerca del foramen vertebral o el agujero vertebral, ¿cierto? En cuanto a sus límites, pues creo que ya los hemos dicho y es que decimos que está formado por su parte anterior con la pared posterior del cuerpo vertebral. En sus partes laterales, el agujero vertebral está delimitado por los pedículos y por la parte posterior del agujero vertebral, pues está dado por las láminas vertebrales, ¿cierto? Que eso es como que sus límites. Entonces, chicos, ahorita creo que ya pasamos a ver las vértebras ya una por una, ¿de acuerdo? Pero entonces, lo más importante de todas las vértebras es lo que hemos visto, chicos. Estas características las tienen todos. Ahorita me voy a dedicar a de pronto mostrarles algunas características especiales de las vértebras, ¿cierto? ¿Por qué uno puede decir esta es una vértebra cervical? ¿Por qué puede decir uno que esta es una vértebra torácica? ¿O por qué decir que es una vértebra lumbar? Pero la característica general, chicos, de las vértebras, para que lo tengan siempre en la cabeza, aparte de la uno y la 2, que esas sáquenlas porque esas tienen otras condiciones como específicas, es que todas las vértebras tienen un cuerpo, ¿cierto? Unos pedículos de unión, unos procesos transversos o apófisis transversas, unas apófisis articulares o procesos articulares, unas láminas vertebrales y un proceso espinoso o unas apófisis espinosas. ¿Listo? Eso lo tienen todos, chicos, para que lo sepan en cuanto a la parte de las vértebras. Ahora sí, les voy a decir algunas características de las condiciones de las vértebras en cuanto a su posición. Entonces, por ahora no vamos a hablar, yo no sé si aquí bueno, ya las hablas desde el principio, pero entonces lo primero que vamos a ver son las vértebras cervicales. Acuérdense que son 7, estas tienen unas características especiales y es que las dos primeras son diferentes a las demás y la sexta es diferente a todas las vértebras cervicales. Perdón, la séptima es diferente a todas las otras vértebras cervicales. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a ver en cuanto a bueno, aquí dice que son menos gruesas, de mayor tamaño, son las de mayor movilidad. Una de las características especiales, chicos, ojalá esté aquí una vértebra, no, no, esto. Entonces yo creo que por ahorita vamos a pasar, esta me parece bonita. Bueno, cualquiera de estas. Entonces, miren,
Dejemos a la 1 y 2 aparte, las vamos a ver ahorita, pero como en características generales, yo creo que esta que está aquí es la más importante, creo que es la más características de las vértebras cervicales. Entonces, vuelvo y les digo, ya las características comunes ya las saben, o sea que no las voy a volver a repetir, lo único que les voy a decir es que las vértebras cervicales, la 1 y la 2 son diferentes y la séptima también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué la hace característica a la vértebra cervical? Entonces, lo primero que vamos a ver es su cuerpo. Miren que el cuerpo de la vértebra cervical es más grande hacia los lados, el ancho, no, a ver, el largo que el ancho. Entonces, una de las características especiales, vamos a ver como características especiales, entonces vamos como de anterior a posterior, ¿cierto? Del cuerpo hacia los procesos espinosos. Entonces, una característica especial del cuerpo es que el cuerpo es más largo que ancho. ¿Listo? Uno. Dos, el proceso, el cuerpo, este cuerpo, en cuanto a su parte, obviamente, de acuerdo que tiene caras superiores e inferiores. En cuanto a su cara, este cuerpo va a tener una característica especial, y es que va a tener unas salidas, va a tener como unas puntas. Hace que ese cuerpo sea característico y a estas puntas se las conoce como las apófisis unciformes o las apófisis, mm, tiene otro nombre, pero se las conoce como las apófisis unciformes, ¿de acuerdo? Entonces, característica especial del cuerpo vertebral es más largo que ancho y que en su parte lateral del cuerpo termina como en unas puntas, ¿cierto? Que se conocen como las apófisis unciformes. Uno. Dos, sus pedículos, bueno, sus pedículos nacen del cuerpo vertebral, que esa es una característica especial, ¿cierto? De las vértebras cervicales. El pedículo, para irse hacia formar el macizo, ¿cierto? Salen del cuerpo vertebral. Eso entonces ya hablamos del cuerpo, ya hablamos del pedículo. Ahora vamos a hablar de los procesos espinosos. De los procesos, no, espinosos no, de los procesos transversos. Entonces, vamos a hablar que en las vértebras cervicales, los procesos transversos van a estar formados por dos láminas y van a tener dos tubérculos. Y estos van a formar una condición que se llama el agujero vertebral. ¿De acuerdo? Entonces, perdón, el agujero transverso. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto al pedículo, sale del cuerpo y van a formar a los procesos transversos o a las apófisis transversas, lo van a formar dos láminas y van a tener dos tubérculos. Va a tener un tubérculo que lo vemos aquí, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. ¿De acuerdo? Y estas dos láminas y los tubérculos van a formar los orificios vertebrales o el orificio transverso. El orificio transverso. ¿De acuerdo? Este orificio solo va a existir hasta la vértebra sexta. ¿De acuerdo? Solo va a existir hasta la vértebra sexta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos hacia atrás y vamos a encontrar el orificio vertebral. Miren que el orificio vertebral es ancho. Miren que tiene su condición, miren. Miren, este es un poco más, como más cóncavo hacia adelante, miren, ¿cierto? Es un orificio ancho y tiene una forma como triangular, realmente, ¿de acuerdo? Esta también es una característica. El agujero vertebral tiene una forma más triangular en las vértebras cervicales. ¿De acuerdo? Miren, aquí se ve de pronto se ve un poco mejor. Miren que este pedículo está formado por dos láminas. El pedículo que es sale del cuerpo y está formado por una lámina anterior y una lámina posterior y van a tener un tubérculo posterior y un tubérculo anterior. Y van a formar que es el agujero vertebral. ¿De acuerdo? No se olviden que bueno, entonces ya tirando hacia adelante, pues vamos a ver que sus láminas, las láminas vertebrales de las vértebras cervicales son mucho más largas, son mucho más delgadas y su inclinación es más vertical, ¿cierto? Es mucho más vertical.
es más sí, vertical, pues es como la condición. ¿De acuerdo? Delgadas y verticales. Y estas dos láminas se van a unir en su parte anterior y van a formar el proceso espinoso o las apófisis espinosas, ¿cierto? Que también tienen una característica y es que las apófisis de, espinosas tienen dos vértices y tienen dos tubérculos, es bifurcada. El proceso espinoso de las vértebras cervicales son bifurcadas, tiene dos puntas. Y también, pues, y esas puntas tienen dos tubérculos, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a las características especiales de las vértebras cervicales. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de, entonces, esas son las características de las vértebras cervicales. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto de las vértebras cervicales? Chicos, ¿se durmieron otra vez? Bueno, si no hay preguntas en cuanto a esto, entonces vamos a hablar. Estas son las condiciones especiales. Acuérdense que tienen el agujero transverso en esa zona de las vértebras. La séptima ya no la tiene. Y la vértebra cervical 7, que es esta de aquí, miren que su proceso espinoso es mucho más alargado. ¿De acuerdo? Es mucho más amplio. Este tiene muchísima, pues es mucho más grande en cuanto a su cuerpo, en cuanto a sus dos láminas que se unen. Y eso, es mucho más amplio y esta está mucho más expuesta a la parte, pues a la parte de la piel de la externa. Hablar un poco acerca de las dos vértebras, de las dos primeras, vamos a hablar que la una se llama Atlas. Se llama Atlas eh, a ver, ¿cómo es que es el cuento de esto de los griegos, ¿no? Entonces, Zeus, bueno, esto es parte de la mitología griega y es que Zeus, que era el dios de dioses, castigó a Atlas, sí, castigó a Atlas haciendo que él tenga que cargar el planeta Tierra, o sea, el mundo, ¿de acuerdo? Esa es la imagen del por qué esta se llama Atlas, porque si uno ve la imagen de Atlas, él está cargando la Tierra. Entonces, esta vértebra es igual, está cargando la Tierra, que es el cráneo, ¿cierto? Entonces, esa es la razón del por qué su nombre de Atlas. Es la primera vértebra cervical. Eh, esta, a diferencia de las demás, esta no tiene cuerpo. Esta lo que tiene son unos tubérculos, ¿cierto? Que vamos a llamarlo como el tubérculo anterior y el tubérculo posterior, ¿cierto? Hablando un poco acerca de estos tubérculos, es importante decirles que estos van a generar dos arcos, ¿cierto? Entonces está el tubérculo anterior con sus arcos, que es el arco anterior de la primera vértebra cervical, y vamos a encontrar el tubérculo posterior con sus dos arcos, que es el arco posterior. Es importante hablar acerca del arco anterior, porque por detrás del tubérculo, en su cara interna, de este arco anterior, vamos a encontrar una cara articular que se llama la carilla odontoica, ¿cierto? La cara articular odontoica, que es pues obviamente donde se va a insertar o donde se va a ubicar la estructura odontoica, ¿cierto? El cuerpo de la segunda vértebra cervical. Em, delante de este, es en esta zona de aquí, chicos, miren, en esta parte de aquí, vamos a, o sea, aquí se aloja en esta cara articular, ¿cierto? Del arco anterior, del tubérculo anterior, de la primera costilla, de la primera vértebra, vamos a encontrar la cabeza odontoica y aquí al lado, estos se llaman los macizos articulares o las masas laterales, que es donde se encuentran las caras articulares que van a hacer articulación con los, con las caras articulares del hueso occipital.
¿de acuerdo? Las masas laterales articulares o las caras articulares, ¿cierto? Son las que se van a articular con los cóndilos occipitales. En la parte media de estas masas laterales vamos a encontrar un tubérculo. Es importantísimo, chicos, que ustedes conozcan este tubérculo porque es aquí donde se va a insertar el ligamento transverso cervical. ¿Y por qué es importante este ligamento, chicos? Porque cuando hay lesiones, cuando hay traumas de desaceleración rápida, o sea, cuando, por ejemplo, hay un accidente de tránsito, cuando un carro se choca con otro, siempre los accidentes tienden a hacer movimientos de latigazo. Se llama el trauma por latigazo, ¿de acuerdo? Que es, que es la cabeza se hacen de adelante hacia atrás, ¿cierto? De anterior a posterior, de movimientos rápidos, de ese movimiento como un látigo, ¿cierto? Y generan una lesión de este ligamento de aquí, del ligamento transverso, y es lo que hace que pues genere unas cervicalgias o dolores a este nivel. Entonces, la lesión por latigazo, chicos, está producida por el daño, bien sea la ruptura o la elongación del ligamento transverso de la primera vértebra cervical. ¿De acuerdo? Entonces, como ya les dije, entonces tiene un tubérculo anterior, un tubérculo posterior, forman dos arcos, formando obviamente el foramen vertebral o el orificio vertebral, que es mucho más amplio, ¿cierto? Porque no tiene cuerpo. Entonces, su arco anterior y su arco posterior, lo más importante de esta zona anterior, pues es la carilla articular para la odontoides y los tubérculos donde se va a insertar el ligamento transverso. En sus partes laterales, acuérdense que vamos a tener, bueno, acuérdense que hablábamos de esto, en este caso, por eso es diferente, es que acuérdense que los procesos transversos estaban formadas por dos láminas y tenían dos tubérculos. ¿Se acuerdan que les dije? Que tenía un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Pues este atlas solo es que será un unitubérculo, pues, o sea, solo tiene un tubérculo. Y esa es una de las características y obviamente también tiene su agujero transverso. Hablando acerca de las masas laterales, las caras articulares en este tienen forma de zapato, que es lo que yo les decía que que se van a unir, pues a hacer la articulación con el cóndilo occipital. Esta es una de las primeras o de las articulaciones de tipo sinovial que hay en la cabeza, pues, en la primera vértebra cervical. Bueno, eso en cuanto a la característica del atlas, ¿cierto? De la primera vértebra cervical. Y entonces, como ya tenemos aquí a la segunda, pues realmente la segunda tiene las mismas características que las otras vértebras. Lo único diferente es que su cuerpo vertebral, como ya lo habíamos dicho, tiene una forma diferente y tiene una forma de diente que se llama la apófisis odontoica, ¿cierto? Que pues en este caso es del cuerpo del Atlas y es lo que el cuerpo del axis y es lo que yo les decía que se va a articular ahí arriba. El resto tiene lo mismo, tiene un pedículo, ¿cierto? Tiene un pedículo, tiene unos procesos transversos, tiene unas láminas vertebrales que en este caso son más ensanchadas, ¿cierto? Y las láminas son dirigidas más hacia la parte media y son como dirigidas más hacia la parte, son más inferiores estas láminas de las vértebras cervicales, ¿cierto? Y ya. Bueno, ¿algo me falta de las vértebras cervicales? No. Veamos qué dice aquí. Vamos a verlo esto. El cuerpo más alargado, las apófisis fusiformes, dos escotadoras para las apófisis fusiformes. Bueno, esto también ya lo nombramos. Los pedículos emergen del cuerpo, las más largas que anchas. Las espinosas tienen dos tubérculos, bueno, transversas, raíces. Bueno, es lo que les decía, que tienen dos raíces, pues una anterior y una posterior, y dos tubérculos. Listo, esto ya está. Esto es importante, chicos, es importante, estas estructuras
tanto el agujero transverso como el agujero vertebral, es importante que lo sepan que el agujero vertebral es triangular. Bueno, pasamos a las vértebras torácicas, chicos, y entonces vamos a ver que su cuerpo vertebral, pues es un poco más redondeado que el cervical. Tiene mucho más cuerpo, ¿de acuerdo? Podría decirse que entre el largo y el ancho no tienen ninguna diferencia. Son iguales, o sea que es igual de largo que ancho, a diferencia del cuerpo de las vértebras cervicales. ¿De acuerdo? Vamos a ir igual que como vimos en el otro. De atrás, de adelante hacia atrás, de anterior a posterior. Entonces, tienen entre su diámetro anterior-posterior y el lateral, pues son iguales, ¿de acuerdo? Esa es una de las características diferentes a las cervicales. Dos, hablando en cuanto a los cuerpos vertebrales, vamos a ver que los cuerpos vertebrales van a tener ahora unas caras articulares. ¿De acuerdo? Yo no sé si lo podemos ver mejor aquí. Miren, entonces este es el cuerpo de la vértebra torácica y miren que ahora vamos a encontrar estas dos zonas, una arriba y una abajo, que son las caras articulares, las carillas articulares para hacer la articulación vértebro-costal. Aquí en esta zona van a llegar las caras articulares de las costillas. Hay una condición especial, chicos, y es que todos los cuerpos vertebrales torácicos, a excepción de T1, van a tener media carilla articular. ¿De acuerdo? Media carilla articular. Entonces, van a tener desde T2, ¿cierto? Hacia más o menos T10, T11, bueno, hacia todas las vértebras cervicales, torácicas, van a tener una cara articular costal. ¿De acuerdo? Pero va a ser una semicarilla articular superior y una semicarilla articular inferior. ¿De acuerdo? Siempre, todas, a excepción de T1, que T1 es la única vértebra torácica que tiene una cara articular superior completa y una semicara inferior. Entonces, si yo en el examen les preguntaría que qué vértebra es que si tiene la carilla articular completa, es T1. ¿Listo? Yo no sé si, bueno, ¿de acuerdo? Las demás todas tienen una semicarilla. Bueno, entonces esta es una de las características, que ya el cuerpo vertebral tiene caras articulares. Punto. Sigamos hacia abajo, vamos a hablar de los pedículos. Acuérdense que de los pedículos, de los pedículos, acuérdense que de los cervicales dijimos que el pedículo salía del cuerpo vertebral desde su parte lateral. ¿De acuerdo? Miren que en las vértebras torácicas el pedículo ya sale desde la parte anterior. O sea, perdón, de la parte pues, o sea, de la parte posterior del cuerpo. Uno, dos, los pedículos en las vértebras cervicales son más compactos y más cortos, creería yo. Son como más gruesos, pero más cortos en cuanto a su forma. ¿De acuerdo? Eso en cuanto al pedículo. De aquí salen ya los procesos transversos. Entonces, características especiales del proceso transverso es que el proceso transverso, en su parte más distal, vamos a encontrar una cara articular, ¿cierto? Que es una cara articular que se va a articular, perdónenme pues la redundancia, ¿cierto? Con el tubérculo costal. ¿De acuerdo? O se va a llamar pues una fobia costal transversa, pero esta es la cara articular transversa o la cara articular para el tubérculo, ¿de acuerdo? Para el tubérculo costal. Entonces, no se olviden, el proceso transverso en su base siempre va a tener, pues va a iniciar las apófisis articulares, ¿cierto? Que dijimos que tenían dos. Pero en esta condición especial, una de las características es que los procesos transversos en su parte distal van a tener una cara articular para el tubérculo costal. Punto. ¿De acuerdo? Hablar un poco acerca de sus apófisis articulares, es que estas están dirigidas, las superiores hacia arriba y hacia atrás, y las inferiores, que aquí no las vemos, van a estar hacia abajo y hacia adelante.
Esa es como su ubicación, hacia atrás y hacia arriba, hacia abajo y hacia adelante. ¿De acuerdo? Hablar un poco acerca de esta, miren, en esta imagen, hablando de sus apófisis transversas, miren que las láminas están dirigidas más hacia abajo, ¿cierto? Y su proceso transverso es un poco más grande, sus láminas son más anchas que largas, ¿de acuerdo? Miren que acuérdense que las láminas cervicales iban disminuyéndose perdón, eran más delgadas y eran más largas, estas son diferentes, estas empiezan a hacer, perdónenme, a aumentar su diámetro, a ser un poco más anchas y un poco más cortas. ¿De acuerdo? Otra condición especial, miren, ya hablando, pues como las láminas se forman empiezan a ser más anchas, el canal o el foramen vertebral o el agujero vertebral, miren que cambia de ser las cervicales que era triangular, ahora ya es un orificio un poco más redondo, más circular. ¿De acuerdo? Entonces, esta es otra condición, que ya el agujero vertebral ya no es triangular, sino que es más circular, más redondo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, no más. Creo que esas son las características de las apófisis, de las vértebras torácicas. Acuérdense que estas ya no tienen, miren aquí, ya no tienen procesos transversos, ni el agujero transverso, perdón, procesos y ya no tienen el agujero transverso, ¿cierto? Que solo va hasta la sexta vértebra cervical. Bueno, y ya pasamos a ver las últimas vértebras, ¿cierto? Que son las vértebras lumbares, que entonces, igual, miren, eh, vamos a encontrar que tienen un cuerpo, el cuerpo de las vértebras lumbares es un cuerpo mucho más grande, mucho más ancho. Esto se da porque digamos que si nos ponemos a ver como cuál es la base de la columna, pues será esta. ¿Cierto? Estas vértebras lumbares son las que representan o las que reciben casi todo el peso del cuerpo, el tórax y el abdomen. ¿De acuerdo? Entonces, estas reciben más peso y esta es la razón de por qué su cuerpo es mucho más grande, mucho más voluminoso. Y bueno, pues su diámetro transverso anterior es mayor que el posterior. Y es por esa razón, porque recibe todo el peso. Características especiales es que el pedículo es mucho más ancho, ¿cierto? Sus procesos transversos son un poco más cortos. Estas vértebras tienden a ser un poco más compactas, ¿no? Son más cortas para lo que les digo, para que sea la vértebra más fuerte. Y características especiales, chicos, en cuanto a los que encontramos aquí. Bueno, yo no sé si, bueno, en el proceso espinoso, no sé si les dije de las torácicas, es que ya también no está bifurcado, sino que es uno solo. ¿De acuerdo? Igual que en estas vértebras lumbares, sino que en las vértebras torácicas es un poco más dirigidas a formar una punta. Como vamos a ver aquí en las vértebras lumbares, pero el proceso espinoso va a ser más corto. Bueno, no me alejo. Entonces, el cuerpo más ancho, ¿cierto? Mucho más ancho. Los pedículos también son más anchos, salen de la parte posterior de este cuerpo y lo mismo sus procesos transversos son más corticos, más pequeñitos. Aquí lo más importante es que vamos a encontrar, bueno, está el proceso transverso o la apófisis transversa, están los apófisis articulares, ¿cierto? Y aquí vamos a encontrar dos condiciones. Que vemos aquí, esta punta que sale de la base del proceso transverso, se va a llamar el proceso accesorio o la apófisis accesoria y vamos a encontrar en la parte distal de las caras articulares unos procesos o unas apófisis que se llaman las apófisis mamilares. Punto. Eso es la única característica de las vértebras lumbares. Su orificio vertebral va a disminuir de tamaño en referencia al tamaño que tienen las cervicales y las dorsales, y su condición también va a seguir siendo un poco más, no tan triangulares ni tan redondas. Esta es como la parte media.
Lo que les decía, bueno, entonces en cuanto a las láminas en cuanto a las láminas vertebrales lumbares, son mucho más anchas, muchísimo más anchas. Su cierre es mucho mayor y es mucho más adelante, lo que va a hacer que ya no terminen estas, miren, como vemos sus procesos espinosos, ya no son puntiformes, sino ya son un poco más, son más formándose como cuadrados, ¿cierto? Ya son más planas, su parte distal se ensanchó más, a diferencia de las, aquí tenemos, miren, esta podría ser una vértebra torácica, una cervical, y estas de acá, miren, que su proceso espinoso va aumentando como de tamaño en la parte distal. Son más robustas, ¿de acuerdo? Bueno, ya les dije esto de las apoyos articulares. El sacro llano. Bueno, chicos, esto es parte de la columna. ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan hasta ahora? Chicos. Hola, ¿murieron? En cuanto, en cuanto no, en cuanto al parcial, ¿qué sabemos de eso? ¿De qué? Del corte de cráneo. No, pues déjeme terminar la clase, doctora. No, espérese, Pues sí, no, todavía no sé. sí. No he hecho todavía, doctora, el parcial. Tengo que hacerlo todavía. Bueno, bueno, voy a alcanzar a darles un poco aquí. Espérense, yo creo que tengo en esta. Espérense, a ver. No lo baja. Ah, ya. Espérense, un tiquitico. Bueno, ¿será que yo alcanzo a darles esto aquí ahora? A ver. Entonces, chicos, miren, vamos a hablar acerca de la parte del tórax. Vamos a hablar acerca del esqueleto torácico, ¿cierto? Que lo que que nos va a interesar ahora es pues cómo está formado esta parte de la parte torácica. Entonces, la parte torácica entonces está dada, ¿cierto? Por dos partes, pues como que tres componentes que hacen parte de la caja torácica y es lo que vamos a ver ahora. Y es que aparte de la clavícula, que es la parte superior, y el diafragma, que sería como la división inferior, vamos a tener dos estructuras. Una, las vértebras torácicas, que son las que vimos ahora, y vamos a tener unas estructuras que es esta, que es la parte costal, ¿cierto? Y un esternón y la parte del externo. Hablaron, bueno, vértebras torácicas ya vimos, las costillas, entonces hablamos que tenemos 12 pares de costillas, ¿cierto? Encontramos que hay unas costillas que vienen, hay hay siete costillas que entre comillas las llamamos como reales o verdaderas, ¿cierto? Que son las que se unen directamente hacia el esternón mediante unos cartílagos como propios que ellos tienen, que son los cartílagos costales. Vamos a tener unas costillas falsas, que son la costilla desde la octava hasta la décima,
¿cierto? Se llaman falsas porque estas están unidas únicamente por un solo cartílago costal que une a las tres vértebras, perdón, a las tres costillas, y vamos a encontrar unas vértebras flotantes, unas costillas flotantes, ¿cierto? Que son la 11 y la 12, que estas solo se encuentran en la parte posterior y pues estas no tienen realmente una unión con nada, sino que se encuentran ahí para ser parte de la formación o la terminación de la parte torácica. Eh, Otra de las clasificaciones que se les puede dar a las costillas es que son como típicas y atípicas en cuanto a una característica especial que esta tiene. Entonces existen siete costillas verdaderas, tres costillas falsas, que es octava, novena y décima, y dos costillas flotantes, ¿de acuerdo? Hablar un poco acerca de estas costillas verdaderas es que vamos a tener tres condiciones. Vamos a tener una cabeza, un cuello y un cuerpo costal. ¿De acuerdo? Esta condición las tienen absolutamente todas, menos pues la costilla, la primera costilla, ¿cierto? Que esta es un poco diferente, la vamos a ver después. Entonces, como condición, ahorita pues que estamos hablando de esta parte costal, miren que esto es lo que yo les decía, miren, entonces vamos a tener una cabeza donde en la cabeza vamos a tener dos caras articulares, que son las caras articulares que vamos a ver, que las nombramos, ¿cierto? En la vértebra torácica, que se encuentra en el cuerpo, en su parte posterior. Entonces vamos a encontrar una semicarilla articular costal y una semicarilla articular costal inferior, superior e inferior. Estas van a formar la articulación vértebro-costal posterior, podríamos llamarlo así. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a encontrar esta articulación, su parte de la cabeza es eso, tiene dos caras articulares que se van a ir a articular con el cuerpo vertebral. Aquí se ve mejor. Y acuérdense que vimos también, entonces eso hace parte de la cabeza y después sigue el cuello, donde vamos a encontrar un tubérculo que se llama el tubérculo costal, que es este de aquí, que sería este de aquí que está tapado, ¿cierto? Que se encuentra en el cuello. Y vamos a encontrar el tubérculo costal que se va a articular, como ya lo vimos, con la cara articular del tubérculo, ¿cierto? En el proceso transverso de la vértebra torácica. ¿De acuerdo? Entonces va a tener la parte costal, va a tener una cabeza, un cuello y vamos a tener un cuerpo, ¿cierto? El cuerpo tiene una angulación, ¿cierto? Va a ser una angulación interna para pues la formación y esta angulación pues está dada pues para poder alojar internamente pues lo que ya conocemos como son las estructuras pulmonares. ¿De acuerdo? Entonces este cuerpo es alargado, tiene dos caras, ¿cierto? Una cara externa y una cara interna, y tiene una parte distal que como vimos en estas costillas verdaderas, van a tener una unión o van a terminar en un cartílago costal. Entonces, en su parte distal del cuerpo costal, vamos a encontrar una cara articular para el cartílago costal, pues obviamente del número que le corresponda del 1 al 7, que este se va a ir a articular pues con la parte del esternón y esta se llama la articulación costoesternal. ¿De acuerdo? Como lo vemos aquí, miren. Entonces vamos a encontrar que está la costilla con su cabeza, cabeza, cuello. Entonces miren, aquí en la cabeza vamos a encontrar la cara articular superior, la semicarilla articular superior, la semicarilla articular inferior. Hacia la parte del cuello encontramos el tubérculo, donde en el proceso transverso de la vértebra vamos a encontrar una cara articular para el tubérculo del proceso transverso y vamos a encontrar el cuerpo vertebral que va a tener una angulación para las estructuras que están internamente en el tórax y vamos a encontrar en su parte distal una cara articular para la parte del cartílago costal, del cartílago costoesternal, ¿de acuerdo? Por eso encontramos aquí, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas son propias, miren, propias. En este de aquí, este es el cartílago, aquí ya sale, miren, 8, 9 y 10, ¿cierto? A ver, entonces sería no. 10, 9, 8, ¿cierto? Que vienen miren aquí el cartílago que está solo, atrás, ¿cierto? El cartílago está solo y las dos flotantes que están acá atrás, miren.
¿De acuerdo? Eso en cuanto a las, bueno, las costillas flotantes son falsas, están a cada lado, pues esto es lo que supuestamente dicen. Yo, la verdad, creo que alguna vez le pregunté a un cirujano plástico y creo que me dijo que era mentira, pero supuestamente estas son las costillas que se quitan para que las mujeres tengan más cintura y se vuelvan así. La verdad, no me acuerdo si o no es verdad, pero eso es lo que dicen. Yo es que no me acuerdo si el cirujano me dijo que era verdad o mentira. Bueno, chicos, dejémoslo hasta ahí. El esternón se los hablo mañana y mañana hablamos sobre las articulaciones que hacen parte de esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Profe, Señora, disculpe, dos, una pregunta. dos. La clavícula entra en miembro superior, ¿no? ¿Cómo, perdón? La clavícula entra en miembro superior, ¿no? Pero no era Yo mejor. creería que sí. Yo Ah, creería que sí. Sí, señora, sí. Sí, sí, sí. Si no se las ve aquí, en el cinturón del miembro superior. Sí, señora. profe, ¿y la articulación que une al esternón con las costillas, cómo dijo que se llamaba? El externo costal. Ah, ya, muchas gracias, profe. Ujú. Mañana ya vamos a ver, pues, el esternón, aunque pues es cortico, pero no, los voy a dar mañana. ¿Listo? Mañana entonces termino con el externón y vemos ligamentos y articulaciones de la columna, y ya los vimos hoy. Pues las articulaciones que les voy a mostrar, bueno, les digo un poco más acerca de, hoy que es miércoles o jueves, perdónenme chicos. Hoy es jueves, ¿no? Sí, es hoy. Miércoles, o sea que tengo 2 días, bueno, listo. Bueno, bueno chicos, si no hay ninguna pregunta, nos vemos mañana a las 7:15. Bueno, bueno chicos, chicos mudos.